en donde es muy importante que jóvenes y todas las personas interesadas puedan pues, conocer un poco de lo que hacemos en el día a día en materia de investigación y desarrollo tecnológico. Pues muchas gracias, Flor. Como ya nos comentas, esperamos que esto pueda repercutir positivamente en la decisión de los jóvenes y de las señoritas para que puedan tener profesiones en el área de desarrollo tecnológico, ciencia, matemáticas e ingeniería. Pues muchas gracias. Voy a compartirles la presentación que tengo para ustedes y me dicen por favor cuando ya la puedan ver. A ver, parece que es que tengo dos abiertas y no me reconoce una. Déjenme cerrarla. Listo, ahora sí parece que por alguna razón tenía dos abiertas. Listo, ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, doctora, ya le vemos. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues como ya nos introdujo Flor, yo trabajo en el Centro de Investigación, Asistencia y Tecnología del Estado de Jalisco, en la sede sureste, desde hace 15 años. Y bueno, pues mi trabajo en investigación y desarrollo tecnológico, pues ha versado dentro del fascinante mundo de los microorganismos y su uso industrial. Es por ello que pues el título de esta presentación es básicamente pues compartirles un poco de lo que he vivido en mi carrera profesional en relación a este fascinante mundo de los microorganismos y cómo ellos han impactado en pues, mi desarrollo profesional y también pues en el alcance a la sociedad que todos los investigadores debemos dar. Bueno, pues parece que esto quiere avanzar. Ahí está. Y bueno, pues lo primero es compartirles un poco de historia y pues para mi edad ya es una larga historia, ya rebaso los 50 años. Esta primera fotografía que ven es cuando yo tenía apenas 3 años y bueno, pues cuando me di cuenta de que me gustaba la ciencia. Pues creo que es algo que viene en la naturaleza humana. Para mí, pues la curiosidad humana es lo que nos acerca a la ciencia y a la tecnología. Es lo que ha llevado a los grandes descubrimientos, la curiosidad humana. Y esa la tenemos desde que nacemos y que vamos desarrollando conforme avanza nuestra vida. La siguiente fotografía que ven es de 1987, es con un grupo de mujeres con las que he convivido desde mi licenciatura. En ese año yo ingresé a la licenciatura en química y bueno, pues tengo todavía esas amistades a la fecha, ¿no? En el año de 1988 conocí también al que ahora es mi esposo, que también se dedica a esta área de investigación. Y bueno, pues fuimos desarrollando juntos en ese momento como amigos la curiosidad de la ciencia, ¿no? ¿Cómo nos dimos cuenta de que queríamos ser científicos? Pues en ese momento queríamos aprender y queríamos conocer lo que era la química, en qué se basaban todos esos desarrollos tecnológicos que nos impactaban en el momento. Pero pues a la par éramos un grupo social, éramos personas que teníamos pues de alguna manera inquietudes que disfrutábamos también de nuestra juventud y de la vida.
Y bueno, pues también participábamos en partidos de fútbol. Esta es el equipo de mi generación cuando terminamos, en el equipo femenil de fútbol. Este es nuestro coach, un compañero también. Y bueno, después en el siguiente año, de haber terminado académicamente los cursos, pues nos dedicamos a hacer tesis y ya algunos iniciamos con los posgrados. Y pues seguíamos con el mismo grupo de amigos y conviviendo y disfrutando de lo que aprendíamos día a día. Ya para 2002 fue cuando del 2000 al 2002 yo empecé a trabajar ya como científica, se puede decir oficialmente, terminando mi doctorado en ciencias bioquímicas en el Instituto de Química. Y muchos se pueden preguntar a estas alturas, ¿y qué se necesita entonces para ser científico? Pues avanzar en esas etapas de la vida de desarrollo y de aprendizaje con una meta específica, ¿no? Llegar a pensar que podemos hacer lo que queramos ser en un determinado tiempo. Cumpliendo pequeñas metas, ya sea académicas o familiares o sociales, lo podemos lograr. ¿Qué necesitamos? Mucho empeño, mucho trabajo, mucha dedicación, pero también mucho gusto por ello, para poder decir qué es lo que realmente estamos, que lo que realmente estamos haciendo es lo que nos gusta hacer, es lo que nos llena, ¿no? Entonces, esa curiosidad que empezó en la infancia, pues sigue teniendo una cabida muy importante actualmente en nuestro desarrollo como investigadores, porque si perdemos esa curiosidad humana, perdemos esa chispa de investigación. Entonces, pues les comparto que uno se puede dar cuenta en cualquier etapa de la vida de que le gusta la ciencia y puede llegar a ser científico si toma pues, las iniciativas de educación pertinentes para poder llegar a este desarrollo. Entonces, pues ya entrando un poco más en materia del fascinante mundo de los microorganismos, también les quiero compartir esta fotografía y preguntarles, eh, pues, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué imagen les viene a la mente cuando piensan que una persona se dedica a la ciencia? Pueden ver a una mujer o pueden ver a un hombre. O sea, eso es indistinto. O sea, es una persona. Y esa persona, pues, es curiosa, es capaz, es preparada, tiene ciertas actitudes de empeño y de dedicación que le permiten cumplir con esos objetivos que se plantean en investigación, en conocimiento, en desarrollo de nuevas ideas y de estructura de nuevos proyectos. Esta es una fotografía que se publicó en una de las gacetas de las CIES, en donde pues también me hicieron el honor de hacerme una entrevista cuando yo estaba en la dirección de la sede sureste, de donde laboro. Y bueno, pues hablábamos en la Gaceta de las CIES de todos los desarrollos tecnológicos que ha hecho la institución y no nada más en materia de microbiología, sino en materia de agroindustria, de alimentación, de desarrollos de productos vegetales, en cultivo de tejidos vegetales, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en esta área, pues se puede tener un amplio mundo de curiosidad y conocimiento científico. El vasto mundo de los microorganismos es todavía aún más grande, ¿no? Pero en realidad el estudio de los microorganismos es una ciencia. Recuerden que las ciencias se caracterizan por tener una estructura apegada al marco del conocimiento y desarrollo científico que debe cumplir, digamos, con una definición de conocimiento específico. En este caso, la microbiología es una ciencia que se dedica al estudio de los micro o pequeños organismos. Esto en escalas es algo que no podemos ver y entonces para poder
conocerlos, para poder estudiarlos, requerimos de ciertas herramientas, como por ejemplo los microscopios, herramientas de conocimiento bioquímico, donde podemos estudiar su metabolismo y encontrar esas diferencias entre ellos y saber que hay un mundo de microorganismos, están en todos lados. Y sus funciones en el ambiente y en los ecosistemas, en los diferentes lugares en donde los podemos encontrar, son totalmente diversas. Entonces, sí, el estudio de los microorganismos es una ciencia y yo orgullosamente puedo decir que me dedico a ella, a la microbiología. Entonces, pues como les decía, ahora ya me dedico a la microbiología y lo que tratamos de hacer como investigadores en esta área, pues es elucidar lo que ya les comentaba. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Los microorganismos, pues, no se pueden considerar como los humanos en una sociedad, dedicándose a diferentes cosas dentro de esa sociedad. Sin embargo, pues, los podemos comparar y podemos decir que unos microorganismos sirven para una cosa y otros microorganismos sirven para otra, que los podemos clasificar. eh, Encontrar en diferentes hábitats un mismo grupo de microorganismos y de esa manera nosotros los podemos pues reconocer, identificar, aprovechar, conocer, podemos tomar los beneficios que nos otorga su poder manejarlos o poder recultivarlos, poder aprovecharlos. Y bueno, pues dentro de ese estudio microbiológico estamos trabajando también a la par con lo que estas interacciones con los alimentos y con los desarrollos en nuevos productos alimenticios se han relacionado. O sea, cómo los microorganismos se asocian con nuestra alimentación, con lo que nosotros ya sea consumimos, producimos o tratamos de generar como un producto industrial. Esto que ven aquí en la imagen, pues es una fotografía, pues sí, de ya hace algunos años. Yo todavía tenía el cabello corto, pero bueno, ya hace algunos años que lo dejé crecer. Y bueno, pues es parte también de los cambios que vamos llevando, ¿no? En la vida. Este es un fermentador que es un monitor que nos ayuda a estar verificando que requieren los microorganismos para desarrollarse y para vivir y para producir lo que nos interesa. Les monitoreamos la cantidad de oxígeno que requieren, los productos que generan, en algunos casos un producto fermentado, por ejemplo, podría ser el alcohol, los metabolitos que consumen, que podrían ser, por ejemplo, almidones, azúcares, etcétera, ¿no? También medimos sus unidades de pH, es el ambiente en el que se desarrollan, si es más ácido o más básico, etcétera, ¿no? Y controlamos pues su agitación, su temperatura de incubación, muchos parámetros que este equipo nos permite hacerlo de forma automatizada, poniendo pues a los microorganismos en este tipo de jars. Y los sustratos que a veces utilizamos pues son los mismos sustratos que usamos, por ejemplo, en la alimentación. Aquí vemos algunas semillas que básicamente se caracterizan por tener un alto contenido de almidones o de azúcares en reserva que pues usamos comúnmente en procesos fermentativos, por ejemplo, para la elaboración de panes, algunos productos fermentados a base de sorgo y de centeno, pueden ser las cervezas, por ejemplo, algunos productos también alcohólicos se elaboran a base de maíz, por ejemplo, el whisky, etcétera, ¿no? Pero bueno, también los usamos para fermentar productos alimenticios como el pan, por ejemplo, ¿no? Y bueno, sabemos que hay una variedad de productos fermentados, tanto vegetales como animales, como son las carnes,
y algunas verduras, algunos jugos fermentados también, y que de alguna manera todos ellos se caracterizan porque el ingrediente, digamos así, secreto para poder hacer esas transformaciones, pues se encuentran aquí, ¿no? En los microorganismos que nos van a ayudar a poder hacer estas transformaciones. Aquí les comparto también una publicación de 2017 en donde pues nosotros hacemos una descripción, esta la pueden encontrar, es una publicación libre de lo que son los microorganismos. Y ahí hicimos con este grupo de trabajo en el área también de microbiología y alimentos, la descripción de cada una de las categorías que ocupan los microorganismos en su clasificación. Y bueno, pues estábamos orgullosos en ese momento de la publicación que una fotografía tomada por nosotros en el laboratorio con los microorganismos que nosotros eh, logramos cultivar fue elegida para la portada de esta revista, ¿no? Además de que pues nuestro trabajo fue publicado también en esa revista de difusión. Y bueno, pues y llegando a este punto nos podríamos preguntar, ¿por qué son tan fascinantes entonces los microorganismos? No se tiene que ser pues un científico, a lo mejor un investigador, para que nos parezcan fascinantes. Ahora espero que con esta charla a ustedes, si aún cuando no conozcan nada de microbiología, les puedan parecer fascinantes y que de alguna manera puedan orientar sus profesiones para poder conocerlos más. Pues les cuento. Yo originalmente estudié química y entonces, ¿cómo terminé como microbióloga? ¿Cuál es el paso que di tan grande para poder pasar de un área que es solamente compuestos químicos, reacciones que se monitorizan por a lo mejor cambios en condiciones de acidez o condiciones con catalizadores o síntesis de productos orgánicos, etcétera? ¿Cómo paso a esta área microbiológica? Bueno, pues porque me di cuenta que los microorganismos están en todos lados, están en todas partes y desde nuestra piel, nuestros hábitats de donde convivimos diariamente, los alimentos que consumimos, están en todos lados. Y que dentro de ese grupo de microorganismos como bacterias, hongos, que tienen clasificaciones muy precisas para poder ser divididos entre procariontes y eucariontes, porque son muy simples, por ejemplo, como los procariontes, o que son ya más complicados, que son muy parecidas a las células que componen nuestros cuerpos, como los eucariontes. Entonces, con esas dos divisiones simples entre bacterias y hongos, nosotros podemos hacer un mundo de cosas. O sea, podemos hacer transformaciones que químicamente pueden ser imposibles. ¿Por qué? Pues porque resulta que cada microorganismo en sí es una pequeña fábrica química y que utiliza las cosas que están en su ambiente, en su alrededor, para tener primero una fuente de sustento para poder él reproducirse y desarrollarse. Pero también usa esos alimentos que encuentra en su ambiente para poder generar otra cosa, productos o productos transformados que van a modificar ese hábitat donde él se desarrolla para poder estar más cómodo, crecer mejor, adaptarse mejor, eliminar competencias, etcétera, ¿no? Y entonces poder hacer su crecimiento y su desarrollo más estable. Aquí vemos una figura que a lo mejor por la época decimos, pues podría ser interesante, los virus. Estamos en una época de pandemia en donde el coronavirus, que es precisamente la imagen que podemos ver aquí, un tipo de coronavirus, está ahí presente. En realidad, los virus no se reconocen como microorganismos
porque no son de vida libre. O sea, ¿qué quiere decir esto? Una bacteria y un hongo pueden subsistir en el ambiente independientemente de otro sistema vivo, otro sistema organizado. Un virus no. Un virus siempre requiere un huésped o una célula que le dé hábitat. Entonces, hasta que este virus infecta a un huésped o a una célula específica, es entonces cuando se le considera un ente con vida. Ajá. Mientras tanto, es un ente que no se puede considerar como un microorganismo. Es un ente fuera de vida libre. Entonces, por eso no está dentro de la clasificación de microorganismos. Sin embargo, los virus han ayudado no nada más para causar enfermedades, sino también hacer transformaciones de esas células que nosotros queremos modificar para que produzcan algo. Han servido, por ejemplo, para hacer transformaciones en hongos y transformaciones en bacterias, precisamente por esa capacidad que tienen de infección hacia determinado tipo de células. Entonces, se han usado también los virus como un material de transformación genética. Sin embargo, bueno, pues en el área de microbiología, no nada más se estudian microorganismos modificados, sino también estudiamos esos microorganismos que podemos encontrar en el ambiente, ya sea podriendo una naranja. Por ejemplo, esta imagen es muy clara en donde nosotros podemos ver que el microorganismo que degradó la cáscara tan dura de lo que es una naranja, pues tiene una determinada resistencia a lo mejor a los aceites que tiene la naranja, a la celulosa de la cual está constituida la cáscara, tiene ciertas capacidades para poder hacer estas degradaciones. Entonces nos interesó en su momento para poder hacer una selección de estos microorganismos, purificarlos, estudiarlos, caracterizar su metabolismo, ver que eran organismos que podían manejarse con seguridad a nivel industrial. Eso quiere decir que no son patógenos, y pudimos estudiarlos a nivel laboratorio para poder definir su funcionalidad, ya sea, por ejemplo, para la purificación de pectinas que están en las cáscaras de las naranjas, o para, por ejemplo, degradar celulosa y transformarlas a alcohol. Y pues estos microorganismos pueden ser desde hongos o bacterias o una mezcla de ellos que en conjunto pueden lograr esas transformaciones. Y pues esas transformaciones nos ayudan a nosotros, por ejemplo, a tener una mejor calidad, por ejemplo, de la pectina que usamos para nuestras mermeladas o para nuestros productos alimenticios como espesantes, o bien como una herramienta para transformar lo que es ahora la industria de la energía. Como sabemos, a nivel mundial estamos teniendo ya crisis energéticas en donde el que nos liberemos de lo que son los combustibles fósiles nos ayudará a tener un mejor desarrollo económico. Entonces, el que podamos tener fuentes de energía renovables, por ejemplo, como las cáscaras que se generan en la industria juguera, después de producir jugos, para transformarlas a alcohol, ¿no? Y que puedan servir como la misma herramienta energética que mueve a la misma industria productora de jugos. Entonces, este ciclo que digamos se convierte en un círculo de transformación es lo que llamamos la economía circular y que es algo a lo que a nivel mundial se está proyectando el desarrollo económico, porque pues nos va a ayudar a tener cero residuos en el ambiente. Entonces, el aprovechamiento de esos residuos se da básicamente por el conocer qué hace cada microorganismo, en dónde está y cómo podemos aprovechar sus productos y lo que ya es una mini fábrica de transformaciones químicas. Bueno, dentro de
de ese conocimiento de qué son y dónde están, pues nosotros hemos trabajado en muchas áreas, por ejemplo, en bioenergía, con microalgas que producen a partir de la luz solar y el CO2, algunos ácidos grasos en sus membranas que después se pueden transformar en biodiesel. También hemos trabajado con los microorganismos que están en el intestino de las termitas para poder hacer la degradación de la celulosa, porque como sabemos, las termitas comen madera. Y entonces, pues si comen madera, eh, el metabolismo de ellas, pues tendría que tener alguna manera de hacer la transformación a la energía que todos requerimos, que son los azúcares. Sin embargo, bueno, pues el metabolismo de este insecto es muy simple y no es él el que se encarga de esta transformación. Curiosamente, son los microorganismos que están en su intestino los que le ayudan a poder asimilar los azúcares que él requiere para poder hacer su metabolismo de crecimiento y desarrollo. Entonces, esos microorganismos nosotros los aislamos y pudimos obtener procesos degradar celulosa para la transformación de alcohol y que son parte de algunas de las patentes de las cuales tenemos registro y protección en el centro. Y bueno, pues también en el área de la producción de biodiesel a partir de microalgas. Otras partes en donde hemos impactado también para lo que es el cómo usar estos microorganismos es en los productos alimentarios fermentados. Como les decía, pues muchas de las carnes que nosotros consumimos, como carnes, como le llaman estas embutidas, pueden ser carnes fermentadas y que de alguna manera sus procesos de transformación involucran el uso de algún tipo de microorganismo para poder garantizar la inocuidad de este producto, ¿no? Que sean normalmente bacterias acidolácticas que beneficien también el, el consumo de estos alimentos. Algunos quesos que también son fermentados por bacterias acidolácticas, yogures o leches kefiradas, por ejemplo, también es parte de la aplicación en alimentos y bebidas, así como, bueno, también algunos productos alcohólicos, ¿no? Bueno, actualmente también estamos trabajando en un desarrollo de una bebida regional a base de maíz ancestral, que le llaman el maíz criollo, que nos permita hacer un tipo de bebida alcohólica que pueda ser distribuida para aprovechar este, este maíz, ¿no? Y que pues se pueda dar un valor agregado mucho mayor a lo que es este producto tradicional. Otra de las cosas a las que hemos aplicado es ver cómo los microorganismos benefician nuestra salud. Y bueno, pues para ello sabemos que si los microorganismos están en todos lados, como en el intestino de las termitas, pues cuánto y más no van a estar en el intestino de nosotros. Y pues así como las termitas comen madera para que sus microorganismos estén sanos y saludables, y ellas también lo sean, pues nosotros tenemos que comer los alimentos que nuestros microorganismos benéficos o los que nos hacen bien necesitan. Entonces, pues de ahí se definen dos términos que a lo mejor los han escuchado mucho, lo que es los probióticos y los prebióticos. Los probióticos en realidad son esos microorganismos que nos hacen bien, que hacen que nuestro sistema inmunológico esté lo más fortalecido posible y que nos evitan las afecciones por otros microorganismos patógenos. Esos microorganismos probióticos están en nuestros alimentos, en los alimentos fermentados que consumimos, como ya les decía, algunos quesos, algunos yogures, algunas leches kefiradas, algunos vegetales que también se fermentan, como kimchi. Hay algunas culturas que tradicionalmente fermentan vegetales y que los consumen cotidianamente.
ahí también vienen microorganismos probióticos. Pero los prebióticos son los alimentos que estimulan el crecimiento de estos microorganismos benéficos. Entonces, cuando nosotros estudiamos en conjunto tanto a los microorganismos como lo que comen estos microorganismos para poder desarrollarse y establecer una microbiota, pues también es un área de aplicación bastante interesante. En esta diapositiva que vemos del lado derecho, resumimos parte de un estudio de tesis de posgrado de un alumno que recientemente se acaba de titular, en donde se estudió cómo se establece esa microbiota durante las primeras etapas de vida y cómo este establecimiento de la microbiota es pues esencial para el desarrollo posterior del ser humano. Y parte de la intención de este trabajo básicamente era aprovechar el agave, el agave de Nequén, que el que tenemos aquí en la península, como un sustrato bueno, una fuente más bien, que nos permitiera obtener alimento para esos microorganismos benéficos. Resulta que el nequén, como cualquier otro agave, está constituido de algunos azúcares esenciales que se denominan fructooligosacáridos, y buena parte de esos azúcares pues no son aprovechados porque, bueno, el gluten, como sabemos, se utiliza para la obtención de fibras y para la obtención de algunos otros productos, pero no para la obtención de prebióticos. En este caso, el estudio consistió en evaluar a los fructooligosacáridos del enequén como un sustrato para el crecimiento de microorganismos benéficos aislados de infantes. O sea, obtuvimos muestras de heces fecales de infantes de 0 hasta 3 años y estuvimos haciendo un establecimiento de esta microbiota para poder verificar si los diferentes microorganismos que se encontraban en niños que habían sido alimentados vía leche materna o vía de fórmula láctea, había diferencias significativas. Y bueno, pues la propuesta a largo plazo de este estudio es poder incluir fructooligosacáridos obtenidos de nequén en fórmulas lácteas para infantes y que de esta manera, bueno, se pueda tener un reforzamiento del sistema inmunológico de esta fuente regional. Entonces, es así como, pues, ya pueden ver que el mundo de los microorganismos no se centra solamente en hacer pan, en hacer cerveza, en hacer vino, sino también en conocer cómo estos microorganismos dentro de nuestro sistema digestivo nos pueden fortalecer desde la infancia hasta una vida adulta, llegando a ser pues una parte esencial de lo que somos como seres humanos, ¿no? Eh, ya como pues una de los últimos puntos de esta charla quisiera contestar una pregunta que se hacía ahí en la propuesta para esta charla, ¿no? ¿Qué es lo que yo aporto a la sociedad como mujer y como científica? Bueno, pues yo creo que yo he aportado y quiero seguir aportando muchas cosas más. He tenido diferentes facetas como mujer, tengo hijos, hijas, pues me casé, he desarrollado mi actividad como investigadora, sintiéndome satisfecha de lo que hago. He trabajado en diferentes grupos de investigación, tanto aquí en Mérida como en la Ciudad de México. Eh, y pues he podido transmitir estos conocimientos en diferentes foros, ya sea apoyando, por ejemplo, a mujeres emprendedoras, mujeres indígenas mayas, para que sus desarrollos y sus formulaciones tengan
pues una asesoría técnica un poco más especializada para que sus productos tengan una excelente calidad, ¿no? Y puedan comercializarlos sin ningún riesgo para la salud y que sean además beneficiosos además. Eh, Desarrollo también de cursos de capacitación, he formado dentro de mis estudiantes un gran número de mujeres y hombres también. Pero bueno, pues esta foto creo que nos dice mucho. Aquí tenemos pues en alguna de las etapas de cuando estábamos trabajando presencialmente a un grupo de chicas. Es una alumna de maestría que actualmente está estudiando un doctorado en otra institución. Ella era entonces una alumna de licenciatura que ahora está estudiando también la maestría aquí en CIATEC, en Guadalajara, no aquí en la sede sureste, con otro investigador en el área este, de microbiología también. Y bueno, pues varias chicas de licenciatura y de servicio social que ahora satisfactoriamente están ya estudiando maestrías y posgrados. Y bueno, pues otra de las partes que me gusta hacer es conocer los materiales y los alimentos que hay en esta zona de la península de Yucatán. Y muchos de ellos que han caído pues un poco en desuso y que pues ya no los apreciamos como antes, pero que siguen siendo buena parte de la alimentación de personas de escasos recursos y personas vulnerables que pues requieren atención para poder hacer un aprovechamiento de esos productos en las diferentes zonas de producción y que se puedan transformar en alimentos comercializables y no solamente de autoconsumo. Entonces, pues creo que esa es mi aportación. Creo que los desarrollos tecnológicos, las publicaciones y todo lo demás queda de lado con la satisfacción de poder tener esa relación con la sociedad, con nuestros pares, con nuestros alumnos, con la gente que convivimos día a día y pues con la satisfacción de que aportamos en lo poco que pueda ser, a lo mejor para quien lo recibe es un aporte inmenso, ¿no? Y bueno, pues como les decía ya finalmente es pensar en grande, o sea, qué es lo que falta. Pues aquí les comparto algunas reseñas que se hacen de las publicaciones y que es el seguimiento que nos dan a nosotros, por ejemplo, como investigadores, en el crecimiento que se ha podido tener en el 2012 a una comparación del 2017 en los índices de calificación, en cómo el mundo ve esas publicaciones. Aquí se resumen algunas de las más citadas que de 4 publicaciones, 72 pares han nombrado esa publicación y de este año a 2017 de 11 publicaciones hasta 250 investigaciones se han referenciado de esos trabajos. Y pues esta figura cómica que finalmente creo que todos, al menos desde mi punto de vista como personas, debemos ver, o sea, que sí somos mujeres, pero además podemos ser científicas, ¿no? Y lo mismo aplica el ser científica, el ser mujer. Una científica es activa, este, yo me considero cariñosa con mis alumnos y mis estudiantes, puedo ser eficiente, puedo ser estricta, puedo ser sensible, alegre, luchadora, solidaria. eh, a veces algunas circunstancias requieren de ese sentido maternal o de ese sentido sexy y sobre todo pues de ser mujer. Entonces pues les exhorto a todas las chicas y chicos a que participen del área de investigación y que puedan tener
al final, pues esos logros y esos desarrollos que se publican en redes sociales, en periódicos y que van haciendo parte del conocimiento de lo que tú eres, ¿no? Que te reconozcan en mesas y paneles de divulgación como mujeres escritoras de patentes destacadas en la península de Yucatán, o que te reconozcan como desarrolladora de productos nutracéuticos que favorecen la generación de nuevos productos alimenticios sin el riesgo, por ejemplo, de lo que sabemos, el alto consumo de azúcares en el desarrollo de nuevos productos o valorando esos productos regionales que tenemos a la mano, como en el caso de Mérida y de toda la península de Yucatán, que son sus abejas, ¿no? Sus abejas tanto eh, las regionales, las locales, las meliponas, como las abejas de tipo europeo. Y bueno, pues este reconocimiento, además de que finalmente satisface, de alguna manera ayuda también al desarrollo de nuestra sociedad y de nuestra economía en general. Pues muchas gracias. No, doctora, al contrario, muchas gracias a usted por esta plática. Bueno, pues tenemos un par de minutos por si alguna de las personas asistentes desea realizarle alguna pregunta a la doctora Ángeles. Pueden utilizar el apartado de preguntas y respuestas, el apartado del chat, o bien habilitar la herramienta de mano y con mucho gusto les habilitamos el micrófono. Muchas gracias. Pues aquí estamos para lo que gusten. Eh, en la presentación a lo mejor lo quité muy rápido, pero no sé si puedo ponerlo en el chat y lo pueden ver. Les voy a dejar mi correo y cualquier duda que puedan tener, pues con mucho gusto. Ok, aquí hay dos preguntitas, doctora. Sí, Y nos preguntan, ¿dónde pueden encontrar sus estudios? bueno, mira, pues hay diferentes maneras. Hay en una plataforma que se llama ORCID. Les voy a poner el número de ORCID que tengo y ahí lo pueden buscar. Eh, pero pues también, ah, sí, bueno, ahora con las herramientas bibliográficas, se puede hacer una búsqueda solamente por los apellidos de los autores. En mi caso, Sánchez Contreras es eh, pues se puede decir, referencia de apellido. Y de ahí pues aparecen las que se relacionan, ¿no? El mío aparece como Sánchez Contreras, unido por un guión medio, a punto. Y ahí en esa dirección de ORCID que acabo de compartir en el chat están parte de bueno, sí, casi todas, porque hay algunas que pues son en artículos de divulgación, en revistas, etcétera, ¿no? Pero que no están referenciadas como productos de investigación científica en libros o revistas científicas. Muchas gracias, doctora. Aquí también nos preguntan, ¿hay alguna diferencia entre la microbiótica de niños alimentados con leche materna y niños alimentados con fórmulas? Sí, sí, hay mucha. De hecho, en la tesis que recién se publicó de este alumno mío y estamos trabajando en el artículo científico, vemos que hay una diferencia significativa en los niños estudiados. Se hizo un análisis estadístico de las diferentes muestras que se tomaron y se ve que en el caso, por ejemplo, de niños alimentados con leche materna, se tiene una mayor diversidad de microbiota que favorece pues, el sistema inmunológico.
En el caso de niños alimentados con fórmula, la diversidad de microbiota es muy baja y eso, pues cuando un microorganismo externo llega a, pues a introducirse por el ambiente, por el hábitat, le genera pues más enfermedades, ¿no? De hecho, los niños se les hizo un estudio social en donde llenaron algunos cuestionarios y esa información nos permitió también evaluar otras características de su ambiente, por ejemplo, si tenían mascotas, si tenían alergias, etcétera, pues también pudimos enlazar con esa información y vimos que niños alimentados con fórmulas eran más propensos a tener alergias. Muchas gracias, doctora. Aquí también nos preguntan, ¿cuál fue el mejor momento de su carrera como química? Mm, pues mi carrera como química sigue estando. Creo yo que aunque me dedique a la microbiología, eh, así como los microorganismos están en todas partes, yo considero que la química también lo está. Porque finalmente el haberme preparado como química como base, mi formación profesional, eso me permitió entender muchas de las cosas que hacen los microorganismos, porque todas esas rutas metabólicas que a veces como microbiólogo se tienen que aprender de memoria, como químico las puedo entender de base en saber cómo se transforma un azúcar, por ejemplo la glucosa, dentro de nuestro metabolismo, cómo se transforma energía, cómo nos hace movernos, cómo se generan las proteínas, cómo se generan los lípidos a partir de ese azúcar, porque se entienden las bases químicas de esa transformación. Entonces, el mejor momento de mi vida como química es ahora, creo. Desde siempre me ha gustado y ahora estoy pudiendo pues dedicarme a la investigación de lleno de este aprovechamiento de los microorganismos en la salud humana. Muchas gracias, doctora. Bueno, tenemos otra preguntita. ¿Ha indagado o explorado la aplicación de microorganismos en el campo agrícola? Sí, justamente a veces uno puede pensar que nos debemos especializar en algo así muy preciso, y yo también creo eso, ¿no? Y yo creo que estoy especializada en la microbiología. Sin embargo, pues realizamos colaboraciones con diferentes investigadores que están especializados en otra cosa. Actualmente, pues también llevamos algunas proyectos, algunas líneas en donde algunos productos naturales sirven para inhibir microorganismos patógenos en plantas. Entonces, algunos aceites esenciales obtenidos, por ejemplo, de plantas regionales como el chacá, los estamos probando con ayuda de otros investigadores, por ejemplo, en Concal. Estoy asesorando una tesis de doctorado en esa línea para ver cómo este aceite obtenida del chacá puede inhibir la alimentación de ácaros que afectan a los cultivos. Y sabemos, bueno, porque algunos microorganismos que están dentro también de estos insectos, este, pues se ven totalmente destruidos y les causan problemas de inanición, o sea, que ya no les permiten seguir comiendo. Entonces, pues los insectos simplemente mueren. Pero bueno, básicamente el área es microbiología. Los que se dedican a evaluar a estos insectos, pues son otras personas. Pero sí, es muy interesante y como les digo, el fascinante mundo de los microorganismos está en todos lados. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, vamos a leer dos preguntitas más y esto se refiere a, ¿hay diferencias significantes en el microbioma de aquellas personas nacidas por parto natural y aquellas por cesárea? Sí, también hubo diferencia. Se sabe que el canal de parto, cuando el niño nace de forma natural, ingiere
parte de la microbiota de la madre en el canal de parto. Y eso, junto con la alimentación materna, hace que se establezca una microbiota diferente a la que tienen los niños que nacen por cesárea. Gracias, doctora. Y por último, aquí nos preguntan, ¿qué le motivó a dedicarse a la ciencia y qué experiencias se viven en esta trayectoria? Pues lo que más me motivó era básicamente la curiosidad que sentí. Desde que yo era niña, me desarrollé en un ambiente un tanto rural y pues todo lo que teníamos alrededor eran lo que ahora conocemos como productos naturales, ¿no? O sea, porque todo lo que consumíamos, pues parte era del ambiente donde estábamos, ¿no? Pues los adultos con los que convivía eh, aprovechaban esos productos de una manera tal vez un tanto empírica para hacer productos de transformación, ¿no? Por ejemplo, ya hacían en esa época los famosos champús de sábila, ¿no? Y si yo recuerdo a los adultos con los que yo vivía, pues tenían unos cabellos impresionantes, unas melenas fabulosas, ¿no? Y pues de ver eso, o sea, de ver cómo lo hacían, pues a mí me nacía la curiosidad de que realmente qué era lo que se estaba haciendo, por ejemplo, para hacer un jabón, qué se necesitaba, ¿no? Químicamente para hacer un jabón. Y eso fue lo que primero me llamó la atención, por eso me dediqué pues a estudiar esa área. Pero pues ya después me llamaron más los microorganismos porque pues realmente eran mucho más especializados que la química en sí, ¿no? Y pues las satisfacciones que he tenido en mi área laboral han sido diversas, pero también las derrotas. Muchas veces cuando inicias como investigador, pues la falta de experiencia, a veces las faltas de apoyos que se requieren para hacer investigación, pues son los que van limitando tu desarrollo, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que tanto las cosas buenas como las malas aportan a ese desarrollo y si no hay recursos, pues hay que buscarlos. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, si no tienes el recurso, búscalo y lo vas a encontrar para hacer lo que realmente quieres. Excelente, doctora, muchas gracias. Por último, ¿algún mensaje que desee dirigir a la audiencia que nos está viendo el día de hoy? Pues que lo que ya les he dicho, finalmente se fijen una meta que quieran lograr. A lo mejor ahorita están en secundaria o en preparatoria y que su meta sea terminar esa secundaria y esa preparatoria con excelencia y que vean que cada una de esas acciones que van desarrollando va a aportar a la que sigue, ¿no? Entonces, que no lo dejen para mañana, es hoy cuando tienen que ser excelentes y que de alguna manera esto vaya contribuyendo a sus logros de vida y que esa meta pueda ser alcanzable. Y lo mismo, si no tienen los recursos, búsquenlos. Hay que encontrarlos para poder salir. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues de esta manera, antes de dar por concluida la actividad, agradecemos nuevamente la participación de la doctora Ángeles por su tiempo, su entusiasmo y su compromiso para hacer que otras niñas y jóvenes encuentren la motivación y la orientación para construir sus propios futuros con éxito. Al auditorio les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy y les hacemos extensiva la invitación para continuar al pendiente de las siguientes pláticas virtuales. Si tienen alguna duda, con mucho gusto pueden contactarnos al correo inspiramas.cies@gmail.com. De igual forma, al salir de este evento les pedimos por favor que nos apoyen respondiendo una breve encuesta, esto para fines de mejora en el desarrollo de futuras actividades. Muchísimas gracias a todas las personas participantes, que tengan un excelente día. Nos saludamos en otro momento. Hasta luego. Doctora Ángeles, muchísimas gracias. Un No, gusto. gracias a ti. Hasta luego. Bonita tarde. Hasta luego.